En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Vamos entonces con este cuarto día de los ejercicios, con muchas ganas, a entregar al Señor nuestro granito de arena para que Él haga la gran obra de santificarnos, de convertirnos. Este día sí vamos a hacer meditación. Los otros eran pláticas, preparándonos para empezar los ejercicios. Ahora sí voy a dar puntos de meditación, es decir, voy a hablar durante media hora, un par de minutos más, para que después ustedes durante otra media hora o una hora si pueden, mediten esto. Los ejercicios no son un curso de espiritualidad donde uno aprende nuevas cosas. Se trata, sí, de aprender nuevas cosas, pero sobre todo de profundizar cosas que probablemente ya sepan. Y como va a explicar San Ignacio, aquí en el número 2 del librito de los ejercicios, que dicho sea de paso lo ofrecemos ya aquí debajo el texto, que recuerden no es para leer como cualquier libro, sino para hacer los ejercicios, como ya aclaramos. San Ignacio nos va a recomendar a nosotros, quien damos los ejercicios, que seamos fieles a la historia que él pone aquí para meditar, que tampoco sean tan largas las explicaciones, porque la persona saca mayor fruto si sola va sintiendo y profundizando en las cosas que hay que meditar justamente, ¿no? Dice así el santo: la persona que contempla, tomando el fundamento verdadero de la historia, discurriendo y raciocinando por sí mismo y hallando alguna cosa que haga un poco más declarar o sentir la historia, sea por el racionamiento propio, o sea porque el entendimiento es iluminado por la virtud divina, es de más gusto y fruto espiritual que si el que da los ejercicios hubiese mucho declarado y ampliado el sentido de la historia. Es decir, tampoco hay que entregar todo como papilla para que ya el espíritu lo reciba. No, mejor que haya que ustedes masticar, por decirlo de algún modo, como decíamos antes, hace 2 días, ese una y otra vez traer a la consideración las cosas para así aprovecharlas mejor, así asimilarlas mejor. Bien, y termina diciendo, porque dice, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar interiormente de las cosas. Lo digo en memoria porque es una cosa que se sabe, que se dice, que se repite, que se predica. Y en este sentido, les aconsejo, como se aconseja siempre, que durante ejercicios, si tienen un libro que les gusta, que puede ser muy bueno, déjenlo para después. Las cosas que mediten, que lean, sean siempre que tengan que ver con los ejercicios. Por eso ofrecemos algo de material extra por el canal de Telegram para que tengan así algún contenido que si quieren agregar vaya con lo mismo que estamos meditando. Porque no hay que saber muchas cosas, sino profundizar las que ya sabemos. De eso se trata en estos ejercicios. Es importante entender esta nota y aplicarla lo mejor posible. También en la nota cuarta, San Ignacio nos va a aclarar que el ejercicio está dividido en 4 semanas, que cuando se hace ejercicios típicos, es decir, de un mes completos, retirados, ¿sí? Dedicados solamente a eso, son más o menos de 7 días, más o menos. En el caso nuestro no nos atenemos a eso porque es en la vida cotidiana, pero una cosa muy importante que hace notar el santo en más de un lugar es que los frutos se tienen que ir dando de tal manera que cuando el ejercitante es uno solo y el que da los ejercicios es uno solo, el que da los ejercicios va viendo si pasa la segunda semana de acuerdo a los frutos que va teniendo el ejercitante, ¿sí? Por eso, en algún caso, nos pueden consultar al grupo de sacerdotes que están respondiendo, pueden ir evaluando, puede ser que pasemos a la segunda semana y ustedes vean que por ahí tienen que meditar un poco más la primera. No hay problema, no hay apuro. ¿Quién nos apura? Lo vamos a ir viendo paso por paso, no se hagan problema que todo va a ir aclarándose porque este libro es realmente, como hemos dicho ya, algo salido de las manos de Dios, cuyo instrumento es San Ignacio. La última aclaración, antes de ya que comencemos con la meditación, lo que van a ver en el minuto siguiente es una grabación que tiene un par de meses, que hice
en orden a estos ejercicios, pero pensando que íbamos a empezar a comienzo de año, no en Cuaresma. Y bueno, simplemente eso, que por eso cambiamos un poco de ambiente cuando la hice estaba en Argentina. Y bueno, simplemente también aclararles esto, yo vuelvo a decir ahí que probablemente uno pueda morir. Bueno, no es que yo sepa que me voy a morir, lo dije en la charla introductoria, no tengo idea de cuándo me voy a morir, pero es lo que se aconseja, lo que nos aconsejan los santos y la teología espiritual, es que uno viva como si estuviera por morir. Ese es el punto, ya lo vamos a meditar más adelante también. Y en este sentido cuento una anécdota que trae en la introducción, en el prólogo de la autobiografía de San Ignacio, cuando el padre Luis González de Cámara explica cómo se dio el hecho de que San Ignacio aceptara dictar la autobiografía. Dice: el padre estaba entonces muy malo, enfermo, y nunca acostumbrado a prometerse un día de vida. Antes, cuando alguno dice: yo haré esto de aquí a 15 días o de aquí a 8 días, el padre siempre como espantado dice: ¿cómo? ¿Y tanto pensáis vivir? Y todavía aquella vez dijo que esperaba vivir 3 o 4 meses para acabar esta cosa, ¿no? Él lo quiere hacer notar es que San Ignacio sabía que tenía un tiempo para escribir, para dictarle esta autobiografía. Después fue más tiempo todavía el que demoró, porque fue por partes. Pero digo, esa frase, eso que decía el santo, como espantado: ¿cómo? ¿Y tanto pensáis vivir? ¿Por qué decía eso? Porque podemos morir en cualquier momento. También está en la Escritura. Entonces, digo, vivir así nos hace vivir más a plenitud, con más fuerza, con más entrega. Si este es el último día, si este es el último video, si esta es la última persona con la cual me encuentro, si este es la última Cuaresma, ¿qué me voy a espantar? Si me espanto es que tengo miedo a la muerte. Si tengo miedo, tengo que trabajar un poco eso, preparar mi alma. Bueno, en fin, simplemente aclaro porque si no queda como que vivo hablando de la muerte. Bueno, en manos del Señor entonces, los dejo con esta meditación. Les robo en este caso un par de minutos más, si no todos los días, Dios mediante, me atengo en lo posible a esa media hora para que ustedes tengan la otra media hora, que es mucho más importante, que ustedes están con el Señor en silencio, que están entonces dedicados a el ejercicio propiamente hablando. En esta primera meditación, como habrás visto en el título, vamos a tratar de lo que llama el santo el principio y fundamento. Es un parrafito muy sustancioso que está en el número 23 del libro de los ejercicios, que nos va a mostrar ya de entrada con esto el santo, de que el libro de los ejercicios no es un libro para leer, ¿sí? Como quien lee un libro página por página, es un libro para hacer los ejercicios. Porque este texto, que ni siquiera está al principio, sino que está después de varias anotaciones, es un texto independiente. Es un texto que podría estar sin todo lo demás que sigue, pero que todo lo demás que sigue depende de este texto. Es un texto fundante. Va a estar siempre presente, a veces implícitamente, a veces explícitamente. Pero hay como, si se quiere, una diferencia muy grande entre este texto y lo que sigue de los ejercicios. Es como para dejar sentado algo. Y San Ignacio no pone aquí todo el orden para hacer la meditación, el modo y orden, como él dice exactamente, para hacer lo que sigue. La meditación la vamos a armar nosotros. ¿Por qué es esto así? Porque, como dicen los comentadores de los ejercicios, al principio, cuando San Ignacio predicaba los ejercicios espirituales de mes completo, tenía unos días donde podía preparar al ejercitante. Entonces, una vez preparado durante esos días, ya al comienzo solamente bastaba recordarle esta verdad fundamental del principio y fundamento y seguir adelante. Pero en la misma vida de San Ignacio, eso no pudo darse así siempre. Entonces hubo un momento donde San Ignacio tuvo que hacer lo mismo que vamos a hacer nosotros y dar este párrafo como meditación, como una manera de hacer oración con esto para sacar provecho y entonces fundar, poner los cimientos de todo el edificio espiritual, de todos los ejercicios que siguen. Es un texto que se dice que San Ignacio ya lo pensó, lo meditó, una verdad meditada ya al comienzo de su conversión, es decir, al comienzo de su vida de peregrino, como se llamaba, cuando comenzó a hacer los pasos hacia Dios.
y que empezó a escribir el boceto de los ejercicios. Esto es en Manresa. Después encontramos este texto menos pulido en Francia, en sus estudios de Francia, y después lo encontramos ya así como está en Roma, cuando él ya tenía estudios eclesiásticos, escolásticos, etc. Entonces ya lo puede escribir con esta manera, está muy bien redactado este texto, pero ya al comienzo él vislumbró esta gran verdad que nos transmite. A eso quiero llegar. Ni bien él empezó a escribir el boceto de los ejercicios, que no es otro que la historia de su conversión, que nos sirve a todos milagrosamente. Bueno, entonces ahí ya estaba esta gran verdad del principio y fundamento. Es un parrafito que vamos a dividir en tres, y vamos a hacer entonces tres meditaciones. Principio y fundamento 1, lo que hacemos ahora, que es el fin del hombre. Principio y fundamento 2, que es la que sigue, que trata del fin de las criaturas. Principio y fundamento 3, que es la indiferencia. Vamos entonces a la meditación, al orden de la meditación. Te voy a ofrecer en esta primera meditación un audio donde voy a acompañarte durante media hora, pensando que la meditación la harás durante media hora. Si fuera una hora, entonces habría que adaptar eso, pero no sé si te va a servir. De todas maneras, bueno, está como el ejemplo de cómo se puede hacer la meditación. Es un ejemplo, es una guía que puede servir, teniendo en cuenta, por supuesto, todo lo que explicamos en la charla introductoria. Siempre la meditación es algo muy personal, pero por ahí a alguna persona le sirve. Vamos a poner entonces un audio, no un video, porque no hace falta que me vean. Es simplemente una guía, decir algunas palabritas y dejar algunos momentos de silencio para que cada uno haga la meditación. San Ignacio nos hace comenzar siempre con la oración preparatoria, que supone que me pongo en presencia de Dios, ya que esté ante el Santísimo Sacramento, ya que esté en un lugar, de cualquier lugar, porque en definitiva en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dice San Pablo. Estoy con Dios, si estoy en gracia, Dios está en mi alma. Bueno, ponerme ante Él y hacer esa oración preparatoria, que es pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones, operaciones sean ordenadas al mayor servicio de alabanza de su divina majestad, que también puede ser dicho con otras palabras. En definitiva, es pedirle a Dios hacer bien la meditación. Quiero que esta media hora o esta hora sean para ti, Señor. Lo digo con las palabras que quiera y le pedimos la gracia de poder hacerlo así. Después vamos a la historia, es decir, lo que vamos a meditar, que como decíamos es el texto del principio y fundamento, pero dividido en tres. Este texto que en el ejercicio espiritual típico, que cuando digo eso son 30 días dedicados solamente a hacer ejercicios, que es como comenzó a predicarlo San Ignacio, se dedican 4 días a este texto. Por eso digo, es importantísimo. Ojalá que además de meditarlos en este momento del día, puedas recordarlos en otros momentos para sacarle más fruto, más provecho y en definitiva meditarlo toda la vida, porque es una verdad que lamentablemente con el paso del tiempo se nos va olvidando o no la tenemos tan viva en nosotros. Va a decir así el texto ignaciano: el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Repito, estamos en el número 23. Muy pocas palabras, muy profundas verdades. Para composición de lugar, podemos imaginarnos lo que más nos ayude a esta verdad de que hemos salido de las manos de Dios y que estamos llamados por vocación a volver a Él, a la santidad, a salvar el alma. Les ofrezco aquí un par de imágenes de aquella pintura tan conocida de Miguel Ángel que se encuentra en la Capilla Sixtina y que relata, si se quiere, de manera artística ese momento de la creación de Adán. Puede servirles, puede no, con toda libertad. Ustedes imaginen lo que más les ayude si imaginar algo les ayuda. A veces también puede ser un obstáculo en la imaginación, pero hay que hacer el intento al menos. Bueno, ¿qué le vamos a pedir a Dios en esta meditación? La petición, que como decíamos en la introducción, es como un latiguillo que si me distraigo vuelvo a pedir al Señor, y que si no me sale mucho la meditación le pido y le pido con esa confianza de un hijo, con tantas veces que el Señor nos ha dicho: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, etc. ¿Qué le vamos a pedir con nuestras palabras, con las palabras que ustedes quieran? Pedirle al Señor poder entender, poder ver estas verdades, tener la fuerza de la voluntad de seguir
esto, de poder acomodar mi vida al principio y fundamento. Voy a hacer la división de esta meditación en 3 puntos. Y el primer punto es considerar a Dios y al hombre. Dios y el hombre, que son los dos actores, dos grandes actores de la historia y de mi historia personal, por supuesto. Primero digamos algunas palabritas acerca de Dios. Dice la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 15, verdaderamente tú eres un Dios escondido. ¿Es Dios un Dios escondido? Quiere decir que muchas veces nosotros no llegamos a entender ni a conocer bien a Dios. Tenemos una idea de Dios que no es la que tiene que ser. Es cierto que recién lo vamos a conocer cuando estemos en el cielo con Él y tenemos toda la eternidad para conocerlo y no nos va a alcanzar la eternidad para terminar de conocer a Dios. Pero también es cierto que aquí en la tierra muchas veces nosotros tenemos una idea errada de Dios. No solamente que podemos profundizar en la idea que tenemos, es que tenemos una idea errada. Sería muy bueno convencernos de que no sabemos bien quién es Dios. Santo Tomás de Aquino, a sus 5 años, viviendo ya en un monasterio, decía, ¿quién es Dios? Preguntaba, ¿quién es Dios a los monjes? ¿Quién es Dios? Bueno, ¿quién es Dios para mí? Animarme a hacer esa pregunta, ¿quién es el Señor para mí? Porque como dice vulgarmente aquel dicho, como te ven, te tratan. Y entonces, de acuerdo a la idea que tengamos de Dios, entonces será la manera en que vamos a relacionarnos con Él. Si nosotros pensamos de que Dios es simplemente una energía, una fuerza, bueno, tenemos ya mucho trecho que caminar para llegar al Dios verdadero. Si pensamos que Dios es un Dios lejano, que no se interesa por nosotros, ¿qué confianza le vamos a tener? ¿Qué le vamos a pedir? ¿Cómo vamos a pensar que nos ama? Si pensamos de que Dios está ahí atento para castigarme por los pecados que he cometido, ¿dónde está aquello de que Dios es Padre? ¿Qué pienso de Dios? Santa Teresita decía que había encontrado muchas personas a lo largo de su vida, su corta vida, pero muchas personas que no tenían una idea acabada, una idea correcta de quién es Dios. Por eso, darle vuelta a esto. Acuérdense, la meditación no hace falta que uno pase adelante. Si me entretengo ahí y me doy cuenta que realmente Dios para mí no es lo que tiene que ser, entonces habrá que rumiar y pedir al Señor esa gracia de poder conocerlo como Él es y amarlo, por supuesto. San Alberto Hurtado se preguntaba, ¿descansamos en el pecho de nuestro Padre como un hijo que sabe que su Padre lo ama, lo quiere apoyar, consolar, hacer feliz? Dulcemente repitamos esta palabra, Padre nuestro. Sintámonos hijos de Dios. Padre nuestro. Dios es mi Padre. ¿Cuánto para meditar? En los ejercicios no se aprenden muchas cosas nuevas. Se profundizan cosas que ya sabemos. Por eso, apuntar a darme cuenta que está bien, ya sabía que Dios me había creado, pero todo lo que implica eso, no sé si lo sabía o si lo vivía. Una dependencia total de Dios, total, absoluta. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Repetimos lo de San Pablo. Santo Tomás dirá que así como para que el aire pueda estar iluminado todo el tiempo, es necesario que el sol o alguna luz artificial, en el caso nuestro, le esté dando todo el tiempo la luz, y si el sol se apagara en un momento quedaría todo en oscuridad. Así, para que nosotros existamos, Dios tiene que estar todo el tiempo dándonos el ser, todo el tiempo. Y si hipotéticamente Dios se olvidara de nosotros un momento, o querría ya no darnos el ser, dejaríamos de existir. Hasta ese punto dependemos de Dios todo el tiempo, en todo momento. Y por eso va a decir el santo, siguiendo también a San Agustín, que en lo más profundo, en lo más íntimo de cada ser está Dios. En Él vivimos, nos movemos, no tomamos conciencia de eso. No. Si tomásemos conciencia de eso, nuestra vida sería como la de Abraham, que vivió siempre en la presencia de Dios, del Señor, y seríamos santos.
Porque cuando hacemos las cosas que Dios no quiere, es porque no tenemos conciencia de que Dios está conmigo. O cuando dudo de su misericordia, de su amor, de su asistencia en mi vida, es que no me doy cuenta de que Él está conmigo. Pensarlo y sacar consecuencias, que soy creado, lo que es que Dios sea mi creador, mi Señor, mi dueño. Me doy cuenta de eso, de lo pequeño que soy, de lo nada que soy. Darle vueltas a ese tema, pedirle al Señor la luz, pedirle al Señor la gracia. Demos un paso más. Dios nos crea, el hombre, dependientes de Él, pero nos crea con una vocación. Es una creación vocacional. ¿Para qué nos crea Dios? Tenemos acá la respuesta a preguntas muy acuciantes que todo hombre en algún momento de su vida se hace. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Vengo de Dios. Él me ha creado. ¿Y a dónde voy? A Dios. Mi fin, el fin para el cual Dios me ha hecho es Dios. ¿Tengo presente eso o no? El hombre es creado para Dios, para la gloria de Dios. Pero como va a decir muy bien Santo Tomás cuando se pregunta acerca de la vanagloria que puede tener un hombre, si acaso Dios puede tener vanagloria, y por supuesto que no puede tener vanagloria Dios, porque ninguna gloria en Él es vana, porque Él es Dios, tiene toda la gloria, se le merece toda la aprobación, toda la gloria. Y dice también el santo, es evidente, por tanto, que Dios no quiere su gloria para sí mismo, sino por nosotros. Como un padre, una madre que no quiere que sus hijos le obedezcan por sentirse, yo soy el que mando acá y yo. No, es por el bien de los hijos, porque si no lo obedecen terminan ellos haciéndose daño. Hemos sido creados para la gloria de Dios, para Dios. Carlo Acuti, que fue beatificado recientemente, va a decir, la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo, tan jovencito y tanta sabiduría. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde lo bajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de los ojos. Movimiento de los ojos que acompaña el corazón, por supuesto. Mirar a Dios, ahí está nuestra felicidad. San Juan de la Cruz va a decir, oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, nosotros podemos decir de los ojos de nuestra alma, de mi alma. Pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y glorias, os quedáis miserables y bajos de tantos bienes hechos ignorantes e indignos. Tanto que Dios nos ofrece, tanto que no aprovechamos. El hombre creado por Dios y para Dios. Y San Ignacio va a decir en este segundo punto, vamos a declarar cómo él lo expresa. ¿Qué es creado para Dios? Para alabar, hacer reverencia y servir. La alabanza es el reconocimiento de Dios como tal y alabarlo por Él mismo, por lo que es, por sus dones. En la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, muchas veces alabanza y acción de gracias se pueden intercambiar, porque para los hebreos no había una palabra que dijera acción de gracias, entonces usaban la palabra alabanza o alabar. Hacer reverencia significa algo externo, pero que obviamente procede de un movimiento interno, ¿no? Hacer reverencia es reconocer interiormente la grandeza de Dios, la perfección de Dios, y entonces exteriormente uno puede hacer un gesto de reverencia. Esa reverencia San Ignacio la toma de un ambiente cortesano. Había reverencia a los reyes, a los príncipes. Nosotros la aplicamos aquí, como él mismo nos lo hace aplicar, a Dios. La reverencia externa, pero que habla de una reverencia interna. Reconozco que soy criatura, reconozco mi pequeñez, reconozco mi nada. Y servir. Servir es poner en obra lo que acabamos de decir de alabar y hacer reverencia. Se habla de San Ignacio de la mística del servicio. ¿Por qué? Porque era muy práctico en el mejor de los sentidos el santo y nos llamaba justamente a poner más
el amor en las obras que en las palabras, como va a decirnos ya al final de los ejercicios, y nos lo va a hacer muchas veces. En el ejercicio nos va a pedir que hagamos eso, que hagamos actos de amor, quizás no usando tanto la palabra amor. Servir, servir. El mismo santo, ni bien se había convertido, llevaba un deseo vivísimo de hacer cosas grandes por amor a Dios. Eso es servirlo. Deseo vivísimo de hacer cosas grandes por Él. Esa es la gracia que tenemos que pedir, entender cómo tengo que vivir haciendo esta reverencia, este servicio a Dios. Va a decir el santo cura de Ars: el hombre tiene un hermoso deber y obligación: orar y amar. Si oráis y amáis, habréis hallado la felicidad en este mundo. Orar y amar, hacer alabanza, reverenciar y servir a Dios. Y termina el santo en el tercer punto que vamos a tomar nosotros: y mediante esto salvar su alma. La salvación del alma, qué verdad tan importante y tan olvidada en nuestros tiempos. Nuestro Señor Jesucristo, sin ambajes, nos dice en Mateo 16, 26, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Traducido ese texto, lamentablemente, muchas veces: si pierde su vida o si arruina su vida. Si quieren entenderlo así, que no es una traducción exacta, bueno, arruinar la vida es no salvarse eternamente. ¿Qué ruina puede haber temporal que se compare con la ruina eterna? Filipenses 2:12, trabajad por vuestra santificación con temor y temblor. Que tenemos un alma y tenemos que salvarla, qué verdad más importante, qué verdad que tenemos que meditar. Cuántas veces nos perdemos en lo temporal y nos olvidamos del eterno. Cuántas veces juzgamos las cosas de la tierra como si no hubiera un más allá. Cuántas veces nos pasa esto y hemos sido creados para el más allá. Esto es un peregrinar, un camino. Tenemos que salvar el alma. Siempre vamos a poner algunos audios de lecturas, de libros. Van a tener aquí abajo también un audio sobre este tema de San Alfonso María de Ligorio. Lo pueden en los tiempos libres escuchar. Bien, salvar el alma, meditar eso, cómo lo tenían tan claro los santos. Seferiano Namuncurá, beato, un beato que vivió aquí en las Pampas argentinas. Era un joven cuando se convirtió, muy virtuoso, y don José Caranta, un hermano conjutor que trabajaba en la sacristía con él, decía que él era muy atento, todo lo que le pedían lo hacía sin contradecir nada, trabajaba por el servicio de Dios con mucha abnegación. Iba a decir el hermano: una vez que trabajamos todo el día y hasta la noche en preparación de la fiesta del primer día del año, yo le dije: siento mucho el haberte hecho trabajar tanto. Y él me contestó con estas preciosas palabras: no importa trabajar mucho, con tal que salvemos el alma. En otro lugar decía el beato: bendito sea Dios y María Santísima, basta que pueda salvar mi alma y en lo demás hágase la santa voluntad de Dios. Basta que pueda salvar mi alma. El único bien es salvarse, el único mal es condenarse. Nosotros, si tomáramos conciencia de esto, viviríamos distinto. ¿Cómo podemos vivir como si nada, sabiendo que tenemos la muerte a las puertas, aunque falten 80 años, en mi caso ya no me alcanzan, aunque falten 40 años, 30 años, la muerte llega muy rápido. Además que me puedo morir en el instante que viene. Apago esto y me muero. Bueno, tengo que tener presente que hay una eternidad que me espera y disponerme de esa manera. Tengo que salvar el alma. La misión de Cristo al venir a la tierra es la salvación de las almas. Para eso nos redimió. Alabar y servir a Dios es también imitar a Cristo. Nuestra vida, desde que Dios se hizo hombre, decir Dios es decir Cristo. Por eso termino con algunas palabras de San Macario. Ay del camino por el que nadie transita y en el que no se oye ninguna voz humana, porque se convierte en asilo de animales. Ay del alma por la que no transita el Señor ni ahuyenta de ella con su voz a las bestias espirituales de la maldad. Ay de la casa en la que no habita su dueño. Ay de la tierra privada de colono que la cultive. Ay de la nave privada de piloto, porque embestida por las olas y tempestades del mar acaba por naufragar.
Hay del alma que no lleva en sí el verdadero piloto, Cristo, porque puesta en un despiadado mar de tinieblas, sacudida por las olas de sus pasiones y embestida por los espíritus malignos, como por una tempestad invernal, terminará en el naufragio. Hay del alma privada del cultivo diligente de Cristo, que es quien le hace producir los buenos frutos del Espíritu, porque hallándose abandonada, llena de espinos y de abrojos, en vez de producir fruto, acaba en la hoguera. Hay del alma en la que no habita Cristo su Señor, porque al hallarse abandonada y llena de la fetidez de sus pasiones, se convierte en hospedaje de todos los vicios. Terminar, por supuesto, con un coloquio. En el coloquio, en definitiva, le pedimos al Señor lo que hemos visto que debíamos pedirle en la meditación. Tenemos la petición del principio, que podemos repetirla muchas veces, que es para poder entender esto, vivir esto, pero a la medida que uno va meditando, va encontrando como más palabras, más afectos, afectos, quereres, y le expreso eso que quiero al Señor en mi oración, en mi coloquio, en mi diálogo con Él. Hablar al Señor y suplicarle la gracia de vivir de cara a Él, de darme cuenta que soy nada en sus manos, soy muy poca cosa. Necesito de Él, que también que es mi Padre, confiar en Él, que estoy llamado a vivir algún día con Él, mirar hacia Él, vivir esta vida como una vida de paso hacia la eternidad, tener conciencia del servicio que tengo que hacer para con Dios y animarme a poner todos los medios para salvar mi alma. Le pedimos a María Santísima que nos acompañe y nos ayude, la mujer que vivió el principio y fundamento de la mejor manera, que ella nos dé la gracia de vivir así, que como madre nos vaya guiando, nos vaya estrechando su mano, cubriendo con su manto, para que seamos hombres y mujeres de principio y fundamento. Ave María Purísima, sin pecado concebida.